Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje aquí en Codifison. Me alegra muchísimo que estén aquí. Este proyecto personal significa mucho para mí y aún más poder compartirlo con ustedes. Hoy damos juntos los primeros pasos en el mundo de la programación y lo haremos con JavaScript, uno de los lenguajes más versátiles y potentes. Además, no importa si no has escrito una sola línea de código, que aprenderás desde cero. Poco a poco irás entendiendo cómo funciona la lógica detrás de una app, una web o incluso cómo se conectan con los sistemas que usamos todos los días. Así que siéntete con la libertad de avanzar a tu ritmo, preguntar cuando tengas dudas y sobre todo disfrutar el proceso. Bienvenidos una vez más y comencemos con todo. Entonces, en primera instancia, ¿qué vamos a realizar? Lo que vamos a realizar será es preparar nuestro entorno de trabajo donde desarrollaremos todas nuestras aplicaciones. Para esto nosotros ocuparemos lo que es Visual Studio Code. Buscamos para descargarlo. O buscarlo solo como Visual Studio Code. Ya. Ingresamos a la página oficial y ponemos descargar. Entonces empieza la descarga y posterior a esto debemos realizar la debida instalación. ¿No? Por el momento yo no me lo voy a instalar debido que yo ya lo tengo instalado, ¿no? O sea, ya lo tengo instalado y no es necesario que lo vuelva a instalar. Es un instalador visual, no es nada más que poder aceptar la licencia y luego siguiente, 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 siguiente y finalizar. ¿Qué es Visual Studio? El Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. Es justamente lo que nos permite escribir de una mejor manera todo nuestro código, ¿no? Una vez ya instalado el Visual Studio, lo siguiente que haremos será crear una carpeta para todos los archivos de los ejercicios que se irá planteando o los conocimientos que iremos viendo. En este caso yo me voy a dirigir a una carpeta de documentos. Aquí adentro yo voy a crear una carpeta, digamos, JS. Y como la idea de este curso es ver los temas por módulos, entonces empezaremos creando una nueva carpeta dentro de esto, que le llamaré módulo 1, ¿no? Esto sería para abrir el IDE dentro de nuestra carpeta o el Visual Studio. Buscaremos Visual, haremos del Visual Studio y nos dirigimos a la parte de File, abrir carpeta y seleccionamos la carpeta donde vamos a estar trabajando, la carpeta JS. Ya, aquí estaríamos. Entonces, hablemos un poco de los temas que vamos a ver o es la distribución de los módulos del curso. El primer módulo que estaremos viendo en sí es los fundamentos de JavaScript. Segundo módulo, funciones y manipulaciones del DOM. Tercer módulo, programación orientada a objetos. Después viene sincronía y consumo de APIs. Y por último, el módulo de herramientas y buenas prácticas. Dentro de los fundamentos de JavaScript, aquí se explicará la sintaxis básica del lenguaje, cómo declarar variables, trabajos con diferentes tipos de datos, utilizar operadores, estructuras de lenguaje de control para la toma de decisiones, ¿no? Esto sería lo que abarcaría el- los fundamentos de JavaScript, la sintaxis del lenguaje, variables y tipos de datos, operadores, dispersores y estructuras de control. En el módulo 2 abarcaremos estos cuatro apartados que es para descubrir cómo crear funciones, manejar el alcance, trabajar con arreglos y tipos de objetos. También aprenderemos a manipular elementos HTML y manejar eventos en una página web, que sería justamente el apartado del DOM, es para manipular elementos del HTML. Ya. En el apartado 3, ya conociendo los fundamentos y las funciones de la manipulación del DOM, exploraremos el paradigma de programación orientada a objetos. Mediante clases y prototipos, además, aprenderemos a trabajar con fechas y manejar errores de manera más eficiente.
Tenemos posteriormente la sincronía y consumo de APIs. Aquí es conocer los conceptos de sincronía, incluyendo callbacks, promesas y async await. Aprenderemos también a consumir APIs REST utilizando Fetch API como para obtener y enviar datos. Y en el producto final nos centraremos en la organización del código con módulos ES6, alcance de datos en local store, almacenar datos en local store y sesiones storage. Y aplicar buenas prácticas para optimizar y mantener el código limpio. Esto sería en sí los apartados que haremos de JavaScript. En primera instancia, lo primero que empezaremos en el curso. Este tema de HTML en sí no voy a ingresar mucho. El curso está enfocado más en lo que es JavaScript. Entonces, este de aquí es para CSS, no disponemos, no estamos ocupando todavía. Y aquí en CRC es la ubicación donde se encuentra el archivo de JavaScript donde se encuentra ubicado para poder llamarlo dentro del HTML. Entonces, lo primero que empezaremos haciendo será creando un nuevo archivo dentro de la carpeta módulo 1. Vamos a llamarle estructura, lenguaje.js. ¿Ya? Y por simplicidad o por convención, normalmente siempre empezamos con nuestro hola mundo. Entonces, haremos lo mismo aquí en JavaScript. En JavaScript tenemos la instrucción o el comando console.log para mostrar mensajes por pantalla. Entonces llamaremos a esa función console.log. Esto se escribe con paréntesis y dentro de este paréntesis se pasan los comentarios o lo que se quiera mostrar por pantalla. Entonces, hola mundo. En el index llamaríamos al archivo estructura. Entonces ya punto slash para decir que está en otro archivo, pero en otro directorio dentro de esta carpeta, a nivel de esta carpeta, ¿no? Entonces seleccionaríamos módulo 1 y el archivo. Ahora, para hacer más sencillo todo este tema, es óptimo que usemos un, un visor de HTML, pero en tiempo real. Entonces, instalaremos una extensión que es Live Server. Es de aquí. Se le instalan, o solo ponen aquí instalar y nada más, o sea, solo se puede instalar y ya estaría listo. Esto es para que todas las actualizaciones que nosotros realicemos en el archivo se vean en su momento, sin necesidad de estar volviendo a recargar el archivo, de volviendo a cargar el archivo. No, directamente se nos va a actualizar. Entonces hacemos clic izquierdo y con laser, abrir con laser o el comando Alt L o Alt O. Esto directamente también nos abre el navegador y aunque no veamos nada todavía, estamos haciendo una impresión. El comando nos dice que imprimimos, pero solo por consola. Es console log, ¿no? Imprimimos por consola. Entonces ponemos inspeccionar, clic izquierdo, inspeccionar, consola. Y aquí está. Entonces, por el momento nosotros vamos a estar viendo los mensajes por consola en este apartado. O bueno, siempre los mensajes por consola en el navegador se ven en este apartado. Nuevo. Clic izquierdo, inspeccionar y consola. Listo. Si nosotros cambiamos el mensaje, podemos agregamos mío. Se cambió. Hola mundo mío. Y se cambia sin necesidad de recargar la página gracias a la extensión de Live Server. Entonces, acerca de la estructura del lenguaje, tenemos que entender primero que hay dos tipos de comentarios. Los comentarios de una línea y comentarios de multilínea. Los comentarios de una línea se los define o se los pone de la siguiente manera, doble slash, y ahí podemos, una vez que nosotros ponemos doble slash, le estamos diciendo al compilador o al programa que lo va a ejecutar, esta línea no me la ejecutes, ignora esta línea nada más.
Entonces nosotros podemos poner aquí un hola, esto es un mensaje. Y aquí no se modifica nada. Mm. No se muestra porque la línea el IDE o el compilador o lo que ejecuta el código entiende que ese es un comentario y que no lo debe ejecutar. Si nosotros quisiéramos poner lo mismo pero sin el comentario, nos marca un error. Nos marca un error porque el navegador está entendiendo que esto debe ser un comando porque no está como comentario. Entonces, si no está como comentario, debe ser un comando y lo trata de ejecutar. Pero no es un comando y por eso da el error. Incluso el propio eh, Visual Studio nos está identificando como error y nos marca el archivo en rojo, ¿no? Ahora, hay comentarios multilíneas. Esos comentarios multilíneas se expresan con el slash, asterisco, asterisco, slash. Incluso aquí ya nos lo autocompleta el visual. Podemos poner clic, enter para abajo y podemos ir escribiendo, ¿no? Entonces nosotros escribamos, hola, esto es un comentario en varias líneas. Y funciona. Entonces nos permite escribir más de una sola línea de código. Y esto es más para mensajes que sean largos o también podemos comentar todo un código dentro de los comentarios de multilínea. Entonces, digamos un ejemplo. Primero entendamos lo que es un bloque de código. Habitualmente nosotros estamos creando un código o una instrucción en una línea, pero si nosotros necesitamos agrupar, o más adelante vamos a tener que agrupar los comentarios en bloques de código, se ocupan las llaves, ¿no? Entonces, al momento que pones una llave, estás diciendo que esto es un bloque de código. Actualmente no tiene ninguna instrucción, pero ya es un bloque de código. Aquí podemos poner más instrucciones, pongamos más mensajes de pantalla. Hola, mundo mío. Y también se ejecuta. Hola, mundo y mío. Esto de por sí ya es un bloque de código, pero este bloque de código mantiene separado este código para diferenciarlo del de acá arriba. Es como que está en otro nivel, de hecho. Este código o estas instrucciones están a nivel del bloque de código y estas instrucciones están a nivel del archivo en sí. Por eso también se sirve el tabulado para diferenciar ese tema. Cuando un comando o un bloque un código está a nivel del archivo, empieza sin tabulados, sin espacios. Pero cuando está dentro de un bloque de código o dentro de alguna instrucción, va el tabulado para diferenciar en qué nivel se encuentra. Entonces este se podría decir que es el nivel cero y este es el nivel uno porque tiene los espacios. Si nosotros podemos escribir, si es que nosotros escribiéramos otro bloque de código, dentro de esto pusiéramos las instrucciones, estaríamos ya en un nivel 2. Y también asimismo el Visual Studio lo identifica con el tabulado. En este caso, nosotros nos arrepentimos o no sabemos si es que lo vamos a necesitar más adelante este bloque de código. Aquí entra entonces el comentario multilínea. Nosotros podemos expresar que este código va a ser comentado con slash asterisco y el IDE automáticamente el visual nos entiende que va todo lo que le sigue va a estar comentado hasta que no encuentre la cerradura o lo que le cierra, que sería el asterisco slash. Entonces, acá abajo, asterisco slash. Y estaría comentado. Si nosotros comprobamos, ya no se ejecuta. Solo nos ejecuta hola mundo y hola. Entonces, en cuanto a la estructura del lenguaje, tenemos que entender que los comentarios de una línea se definen con doble slash, multilínea, slash, asterisco y asterisco slash donde vayamos a cerrar.
Nosotros, el IDE nos autocompleta, nos da un formato cuando nosotros hacemos directamente aquí el comentario. Y si nosotros no lo hacemos sin el formato, es simplemente asterisco, slash asterisco y al final asterisco slash, ¿no? Otro dato importante aquí en JavaScript es que existen los puntos y comas al final de una instrucción. Podemos ponerlo como podemos obviarlo. No hay ningún inconveniente, no genera ningún conflicto ni da ningún problema. Es totalmente válido poner el punto y coma al final de una instrucción, como también es válido no ponerlo. Si nosotros ponemos un punto y coma, no genera ningún conflicto. Otra cosa que también tenemos que entender es que yo digo Visual, JavaScript o el compilador JavaScript, lo que le ejecuta en sí el código JavaScript, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir, diferencia lo que es una letra mayúscula y minúscula. Por ende, no es lo mismo poner console.log mensaje. No es lo mismo poner console.log todo con minúscula diciendo que esto es una prueba que console.log esto es una prueba pero con la C mayúscula. Si nos dirigimos a la consola del navegador, estamos observando que nos marca que hay un error y nos dice console no es definido. No está siendo definido el console. Tampoco lo reconoce como una instrucción ni como una función, ¿no? Entonces, ese también es un tema que tenemos que tener bastante cuidado y bastante en cuenta. Entonces, esto sería todo lo que vendría a ser el apartado de estructura del lenguaje. Entonces nos toca ahora ver el apartado de variables y tipos de datos, ¿no? Para esto crearemos dentro de módulo 1 un nuevo archivo. Será variables y tipo de datos. Variables y tipo de datos JS. Le cambiamos el archivo que se va a ejecutar en el index. Vamos a cambiarle por variables y tipo de datos. Y dentro de este ya podemos escribir líneas de código que se van a ejecutar directamente en el HTML. Algo eh, interesante o que tenemos que tener en cuenta es que hay cuatro tipos de datos en JavaScript, los cuales son, para esto también vamos a ocupar comentarios multilínea otra vez, number, que hace referencia a números en sí, ya sea un 1, un 5, un -1 también es un número, 1.5 también es válido, sea entero, sea un entero positivo, un entero negativo, un decimal positivo, un decimal negativo, todos los aceptan. Tenemos también string, que son cadenas de texto. Yo que sé, podemos ponerle un nombre, Alcides, podemos poner un apellido, Pérez, podemos poner una ciudad, Bato, o lo que se nos dé la idea o lo que se nos venga a necesitar. Vamos a poner también otro tipo de datos que es date, viene a ser fecha, admite fechas, no sé, digamos que el 1 de febrero del 2000. Asimismo admite booleanos. Los booleanos son un tipo de dato que acepta solo verdadero o falso. Entonces, estos booleanos, como se dijo, admite solo verdaderos o falsos y la manera de expresarlos es como true, verdadero o false, que es falso. Esta tiene solo dos tipos de valores. Las fechas puede ser cualquier tipo de fecha
string, cualquier cadena de texto, puede ser un nombre, un apellido, una ciudad, puede ser incluso un mensaje, un saludo, lo que deseemos. Y los numbers, que son números, cualquier tipo de número. Esos son los tipos de datos que disponemos. Adicional a esto, tenemos que entender lo que son las variables. Para esto, tenemos que ver este de aquí. ¿Qué es una variable? Una variable es, hagamos de cuenta que una variable es un contenedor, un espacio en memoria de nuestra computadora. Entonces, a nosotros decir una variable, estamos diciendo que es este cuadrito que está acá afuera, ¿no? Que es un contenedor que tiene un espacio de memoria para almacenar algo. Ese algo que va a almacenar va a ser un tipo de dato. En este caso, estamos almacenando un 10, ¿no? Entonces, estamos diciendo que esta variable tiene el valor de 10. Pero estas variables tienen tres tipos. Hay tres tipos de variables. Variables LED, variables de tipo var, de tipo const. Son los tres tipos de variables que disponemos. Y para crearlas debemos, porque una variable solo es un espacio de memoria, un contenedor, debemos nombrarlas. Debemos nombrarlas para identificar cuál contenedor es el que vamos a acceder. Entonces, a este que está con 10 le vamos a asignar el nombre. Esta edad tiene 10. Este, este, esta variable tiene nombre fecha. Y este variable nombre vivo, ¿no? Entonces vamos a ponerle un nombre real, Juan. Y ya está. Entonces estamos teniendo aquí una variable que es el contenedor que contiene Juan y se le accede o se la relaciona con el nombre. Aquí es edad, 10, fecha 2025 de 12 del 4. Y vivo. Correcto. Entonces estamos teniendo variables que guardan datos. Estos datos, aquí es un string, aquí es un number, aquí es un date y aquí es un boolean, ¿no? ¿Cómo lo haríamos en código? Podríamos crear let, nombre, lo mismo. Le asignamos, ahí creamos una variable. Let nombre ya está creado la variable, pero para darle un valor usamos un igual y el texto, que era Pérez, Juan, creo que usamos Juan, ¿no? Let nombre Juan. Cuando son strings, como es una cadena de letras, lo que nosotros ponemos, esta cadena de letras la ponemos dentro de comillas. Siempre que sea un string va con comillas. Tenemos también var, que se da es igual a 10. Lo mismo. En esta diferencia entre las letras o las palabras o el string y números es que los números no se ponen con comillas, los números se escriben directamente. Digamos que tiene 10.5, le ponemos 10.5. Digamos que tiene menos 10 años, menos 10. No hay ningún inconveniente. Tiene una fecha, un const, fecha. Es igual a, también con comillas, 2025 de 12 del 04. De ahí tenemos vivo. Vamos a ponerle con LED. Aquí está LED bar porque cualquiera de las dos es válida. LED vivo. Y es igual, como es booleano, no necesita comillas, directamente se escribe true. ¿Ya? ¿Y por qué uso este ejemplo? Porque un nombre, las propiedades que tienen las variables, es que pueden ser de tipo mutable o no mutable. Es decir, se puede cambiar su valor como no se puede cambiar su valor. En el caso de un nombre, una persona cumplió 20 años y dice, no me gusta que me ven Juan, quiero irme al registro civil, no sé, y cambiarme mi nombre. Entonces voy ahora a llamarme Pedro. Como es de tipo LED, se puede modificar. Accedemos de nuevo al contenedor, es decir, a la variable, mediante
su nombre o cómo asignamos el nombre a la variable. En este caso es nombre. Y le damos un igual. Y le ponemos el nuevo valor que queremos. Se quiso cambiar a Pedro, ahora es Pedro. Para comprobar esto vamos a hacer un console.log. Le ponemos el nombre. No hay ningún inconveniente en poner directamente la variable dentro del console.log. Porque a la final, al nosotros querer imprimir nombres, estamos imprimiendo el contenido del nombre, más no la variable en sí, sino que lo que contiene esa variable. Aquí también vamos a imprimir lo mismo para ver cómo se nos modifica. Nos dirigimos al navegador y dice que primero era Juan y después es Pedro, porque al inicio el nombre era Juan y después modificamos a Pedro. Con var funciona exactamente igual. Entonces, digamos que hoy día ya cumplió, pasó un año y ya cumplió 11. Entonces, vamos a hacer esto. Edad, edad. Y es válido. 10 y 11. Pero, ¿qué pasa con cons? Vamos a imprimir entonces fecha. Aquí vamos a imprimir fecha. Aquí vamos a modificar fecha. Digamos que la fecha era fecha de nacimiento. En la vida real, la fecha de nacimiento no se puede modificar. No podemos ir al registro civil y decir, cámbiame mi fecha de nacimiento. Si yo nací en 2003, no puedo decir ahora, quiero marcar que nací en el 2001. No se puede, ¿no? Pues en programación justamente para eso están las variables de tipo const, las variables de tipo const. Estas variables de tipo const estamos creando variables inmutables que no se pueden modificar. Es decir, una vez asignado el valor, ya no las podemos modificar. Justamente por eso, si nosotros ahorita quisiéramos cambiar la fecha, digamos que queremos que sea solo un mes de diferencia. Bueno, si nosotros queremos imprimir, vamos a ver qué, nos sale error. Aquí nos marca el tipo de error, ¿no? Asignación a variable de tipo constante. Asignación de variable constante. Si nos imprime la primera fecha, pero al segundo no. Es justamente porque estamos asignando a un valor constante. Estamos tratando de cambiar el valor y ya no se puede en una variable de tipo constante. Esto también se debe a que estamos asignándole de tipo constante. Ya. Otro dato interesante de estos tipos de variables es que aquí, al nosotros estar creando la variable y dándole un valor directamente, se llama inicialización. Inicializamos la variable nombre. Ya estamos inicializando la variable nombre junto con la creación. Estamos haciendo todo el proceso aquí mismo. Pero también podemos declarar la variable, es decir, declarar la variable significa crear en sí la variable, crear el contenedor, es decir, esto podemos ponerle multiplicar. A ver, vamos a poner esto un poco más arriba. Poner esto un poco más arriba. Nosotros, declarar una variable, nos referimos a que estamos diciendo let y nombre. Esto es declarar una variable. Estamos creando let, nombre, que es creamos una variable, y el contenedor está vacío, está en blanco. Entonces no tiene nada, pero ya tiene un contenedor. Y después nosotros ponemos nombre es igual a Juan. Estamos inicializando la variable, dándole un primer valor a esta variable. Entonces aquí estamos dándole a la variable nombre el valor de Juan y ahora el contenedor va a tener Juan, ¿no? Haremos lo mismo acá. Let nombre y nombre es igual a
Juan. Tenemos aquí que es en creación de variable, nombre. Vamos a poner aquí que este es inicio, no, no. Entonces tenemos la declaración de la variable, la creación de la variable nombre y la inicialización de la variable. Si nosotros imprimimos de nuevo el nombre, pero vamos a ver qué pasa si es que nosotros hacemos de esta manera y tratamos de acceder al nombre antes de darle un primer valor. Nos sale que al inicio es un define, es indefinido y después es Juan. ¿Por qué? Porque al inicio solo creamos el contenedor, solo el contenedor, sin ningún valor. Entonces está tratando de acceder al valor que hay aquí, pero no hay ningún valor, por eso es indefinido. Y después, al imprimir, nos imprime el nombre porque asignamos el nombre, ya inicializamos la variable. ¿Ya? Eso sería en cuanto a lo que viene a ser las variables. Claro, cabe decir que este de la creación de una variable sin valor y después inicializarla es válido solo para let y var, porque estas dos variables, estos dos tipos de variables son mutables. Const no se puede realizar esta acción por el hecho de que es una variable tipo constante. Sí o sí debemos inicializarla junto con la creación de la variable. Si nosotros tratamos de primero crear y después asignar un valor, nos va a marcar un error. Hagámoslo aquí. Ya. De hecho, ya el mismo Visual nos dice que es un error. Pero vamos a ver qué nos dice aquí el navegador. Buscando la inicialización de la constante declarada. No asignamos una inicialización y es justamente el hecho de que estamos tratando de inicializarlo a un lado. No puede una constante estar sin valores al momento de crearse. Y ahorita esto sería todo por el tema, en el tema de variables y tipo de datos. Entonces ahora nos toca el apartado de operadores y expresiones, ¿no? Para esto primero tenemos que entender qué es un operador. Un operador no es más que un símbolo. Tenemos operadores de tipos aritméticos, como lo es el signo o el símbolo menos, el más, el divisor, la multiplicación, que es representada con el asterisco. Este porcentaje no es porcentaje, es mod. En programación se le llama mod, o se le usa mod, mejor dicho. El doble asterisco es la potencia, ¿no? Entonces tenemos esos operadores aritméticos. ¿Qué nos dice? Que estos operadores aritméticos sirven para realizar una operación tal y cual lo realizamos normalmente. Un menos para restar, un más para sumar, para dividir, multiplicar, obtener el módulo de una división. El, digamos que dejemos un 3 asterisco a 2 sería un 3 al cuadrado, ¿no? Entonces es para obtener la elevación de un número a alguna potencia. Entonces, una potenciación. Tenemos operadores de asignación que nos dice que devuelven valor de acuerdo a la operación. Pero bueno, vamos primero con los operadores aritméticos. Para esto, de nuevo en el index modificamos el archivo que vamos a ejecutar, que en este caso será operador variables, operadores expresiones, JS, ¿no? Anteriormente yo ya me tomé la libertad de crear el archivo en el mismo módulo 1, operadores expresiones JS, y le puse estos comentarios para estar un poquito más, no que no se haga muy extenso el estar escribiendo todo esto. Entonces tenemos operadores aritméticos que sirven para realizar una operación, ¿no?
tal y cual como los conocemos con sol.log, ejemplo 4 más 4, y vamos acá, 8. Funciona igual. El menos lo mismo, división lo mismo. No creo que haga falta explicar a detalle esto, ¿no? Cero. Eso. Entonces, el módulo, si es que A o B motivo no se acuerdan, el módulo no es más que... a ver, aquí tengo. El módulo no es más que el sobrante de una división, es decir, una división exacta. Dividimos 7 para 3, usamos el 2, nos da 6, restamos. 7 menos 6 nos da 1. 1 ya no es divisible para 3, no de manera exacta, entonces este 1 se toma, se obtiene el 1 y nos devuelve el 1. Es decir, nos va a devolver el 1 porque ese es el módulo de la división, lo sobrante de la división, de una división exacta. Hacemos el mismo ejemplo. 7 mod de 3 nos debería devolver 1 y nos da 1. Digamos que ahora ya no es, qué sé yo, digamos que es para 5, ¿no? Nos debería sobrar 2 y nos sobró 2. Y así sucesivamente. Lo que nos va sobrando va devolviendo. Ya la potenciación, digamos que tenemos 2 a la potencia del 3. Es 2 al cubo, es 8, tal y cual. Tenemos operadores de asignación. ¿Qué nos dicen los operadores de asignación? Devuelven el valor de acuerdo a la operación. Por eso tenemos que tener en cuenta qué es lo que realiza un operador de asignación. Un operador de asignación, el igual es un operador de asignación, asigna un valor a la variable que estemos ocupando, así de simple. Asigna un valor a la variable. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos dos operadores? Un operador aritmético y seguido de un operador de asignación, que sería el igual. Es decir, tenemos un operador aritmético cualquiera, seguido de un igual que es para asignar un valor. Cuando tenemos dos operadores de esta manera, lo que realizamos son dos operaciones en una sola. Es decir, digamos que tenemos un ejemplo, una variable número que tiene de valor 3. Le ocupamos el operador de asignación más igual, está realizando dos operaciones. Primero realiza el 3 más 4, que es igual a 7. Entonces guarda el valor 7 y posteriormente cambia el valor de la variable a 7. Primero resuelve la primera em, operación y después almacena el resultado de la operación en la variable con la cual se está trabajando. Es decir, si nosotros creamos primero una variable, no sé, let em, número es igual a 3, igual que en ejemplo, podemos console.log, sería ver primero número y después vamos a poner lo mismo, pero aquí con una resta. No, multiplicación. ¿No? Hay que tener en cuenta que los operadores de asignación son estos, no hay más. No podemos tampoco inventarnos usando otro operador aritmético como la potenciación con doble asterisco. No, no hay. Son solo los que se encuentran aquí. Es decir, suma, resta, multiplicación y división. Son los operadores de asignación que disponemos. Entonces, realizando una multiplicación, primero va a multiplicar el valor de la variable, que es 3. 3 por 3 va a dar 9. Ese 9 va a ocupar el segundo operador, que sería el de asignación. Lo va a asignar el valor 9 a la variable número. Vamos a revisar. Exactamente, primero era 3, después fue 9. Lo mismo, primero imprimió el valor 3 y después lo multiplicó y lo guardó en la variable número, imprimió el resultado que es 9. Dicho esto, tenemos otros operadores que son operadores lógicos, que nos dice retorna booleanos en función de la comparación.
Esto tenemos que recordar un poco de lógica booleana. Ya, este aquí es. Para esto, lo que hacemos es tener en cuenta, primero con el operador y. ¿Qué nos dice el operador y? Funciona comparando dos o más valores booleanos, dos o más booleanos, y nos devolverá una, un booleano en comparación de los booleanos que hizo la operación. Es decir, digamos, aquí tiene dos booleanos, compara los dos y nos devuelve un valor, en este caso nos devuelve false. ¿Por qué nos devuelve false? Porque el operador y devolverá true o verdadero solo si los valores que se están comparando son verdaderos. Es decir, aquí compara dos valores true y true, nos va a devolver true, ¿no? Después tenemos el operador de negación. Este operador de negación niega un booleano, es decir, nos va a retornar lo contrario al booleano que le pasamos. Si era true, nos retorna false. Y si era false, nos va a retornar true. Tenemos el operador O. El operador O compara asimismo dos valores o dos booleanos y nos retorna un valor o un booleano en resultado de esa comparación. Esta comparación nos devolverá verdaderos si uno de los dos valores son verdaderos. Si los dos valores son falsos, nos retorna falsos, ¿no? Entonces, en el resto de casos donde haya un verdadero de por medio, nos va a retornar verdadero. Ejemplo, digamos, vemos un LED en valor, no sé, valor uno es igual a obtener true y ponemos console.log valor uno. Comparemos el operador y primero. Voy a ponerle false para poner el primer ejemplo. False. Y vamos a poner con nube. Este va a ser true. Entonces, ¿qué nos dice? Que va a retornar un booleano en función de la comparación. Es decir, esto es una función. O también llamado operación, ¿no? Es una operación. Entonces, nos va a retornar un valor en función de estos dos valores. Y nos dice que va a retornar el primero falso y el segundo va a ser verdadero. Ahora vamos a revisar. Exacto, falso y verdadero. Vamos a ver entonces con el operador de negación. Tenemos un valor falso y lo negamos. Ahora es verdadero y verdadero. El primer valor estamos negando falso y nos retorna verdadero. El de el operador O devuelve verdadero si uno de los dos valores es verdadero. Como los dos son verdaderos, debería devolver verdadero. Exactamente. Y ahora si los dos son falsos, va a ser false. Podemos negar esto, negar este otro. Si los dos son falsos, nos devuelve falsos, ¿no? Pero también podemos hacer. mm, Eso sería los operadores lógicos. Tenemos también operadores de comparación. Que nos dice los operadores de comparación? Devuelven booleanos dependiendo de la comparación. Asimismo, es como los lógicos comparan, pero la diferencia es que estos nos van a devolver, van a hacer comparaciones no solo entre booleanos, sino que también entre, ya sean números o letras, entre otros, ¿no? Ya sea, más adelante veremos estructuras como objetos y también pueden comparar objetos. Ya, ¿qué nos dice? Tenemos el valor doble igual. Ya vimos que un igual sirve para darle un valor a una variable. Pues tenemos el doble igual. Sirve para comparar si dos valores son iguales. Y nos devuelve verdaderos si son iguales o falsos si son diferentes. Pero tiene una propiedad extra que nos dice que no compara el tipo. Es decir, no compara de qué tipo de datos son. Ejemplo, los const em, se valor 2 digamos, vamos a comparar el valor uno es igual a,
tenemos en cuenta que en programación, en JavaScript, los booleanos se manejan con uno y 0. Un verdadero, un valor true, corresponde al valor 1. Entonces, cuando JavaScript va a comparar, le pasa su valor real, que sería 1, que es lo que representa true, representa un 1. Entonces, es como que en vez de valor 1 está 1. Y para igualar, va a pasar la representación de valor 2 en respuesta de la representación del valor 1, es decir, que sea del mismo tipo. Como el primer valor es un número, trata de pasar el valor 2 a también un número, transformarlo en número, pero esto es una cadena de texto. Entonces no lo puede transformar directamente a un número y por ende nos está dando falso, ¿no? Nos da falso. Porque aquí, al tratar de transformar a un número, JavaScript lo que hace es que true, como es una palabra, no lo puede transformar y nos da un valor de none. ¿Qué es none? A ver, none. Solo aclarar que none no es más que las siglas de not a number, que no es un número, ¿no? Entonces, eso. A ver, vamos a cambiar el valor. Valor 1 anteriormente era true, ahorita le cambiamos a 5. Y valor 2 vamos a ponerle también 5. Estamos comparando dos valores, que el primero es un número, el segundo es un string, una palabra, pero son los dos técnicamente mismo valor, son 5 los dos. Si los comprobamos, nos retorna true. Pero tenemos otro de comparación, que es el triple igual. ¿Qué pasaría si comparamos con el triple igual, que también compara el tipo? Nos torna false. ¿Qué hace internamente el triple igual? El triple igual es como si tuviera, digamos, no sé, dos funciones o dos comparaciones y en función de las dos comparaciones nos devuelve. Es decir, estoy comparando primero solo con doble igual los valores 5 es igual a 5 verdadero. Después comparar los tipos. El primer tipo de dato es un número. Un number es igual a un string falso. Y hace un operador i. ¿Qué nos dice el operador i? Que nos devuelve un verdadero si los dos casos son verdaderos. Entonces, true y false es verdadero. True y false compara y nos devuelve el valor de la comparación, que en este caso el i decía que devuelve verdadero si los dos son verdaderos, entonces devuelve un falso. Entonces va a ser falso el valor y efectivamente nos dio falso. El doble igual solo hace una comparación, 5 y 5 es true y nada más, ¿no? Ahora tenemos el otro operador, tenemos el de diferencia. Asimismo, es lo contrario del igual. Comprueba que los dos son diferentes, pero no compara el tipo. Es decir, si ocupamos lo mismo aquí, nos debería dar entonces false, porque no son diferentes. Técnicamente son los mismos, teniendo en cuenta que solo compara el valor de cada uno. False. Pero ¿qué pasa si ocupamos con el doble igual? Que también compara el tipo. No retorna true. ¿Por qué? Porque es el mismo caso. Compara primero si es que el 5 es igual a 5, nos dice que es verdadero. Posterior a esto, compara los valores de los dos, que el primero es número y el segundo es string, y nos da falso. Después, para devolvernos el valor, un solo valor, porque actualmente tiene dos valores, hace un operador O. ¿Qué os decía el operador O? Devuelve verdadero si uno de los dos casos es verdadero. Entonces el primero era true y el segundo era false. Hay un true, así que nos devuelve true. Aquí nos dice que si los dos valores son verdaderos, nos devuelve verdadero, ¿no? Por eso acá nos devuelve verdadero y el anterior nos devuelve falso. Tenemos el operador mayor que nos devuelve un booleano de verdadero o falso si es que el primer valor es mayor que el segundo valor. Tenemos 5 es mayor que 2 verdadero. Tenemos el menor que, lo contrario, devuelve que es verdadero o falso si el primer valor es menor al segundo valor. Entonces,
Un 5, siendo el ejemplo del 5 menor que 2 sería falso. Entonces el operador de mayor o igual va a devolver verdadero mientras el número o el primer valor sea menor al segundo valor. O si es que es igual al segundo valor. El otro es lo contrario, ¿no? Entonces, estos serían los operadores, los tipos de operadores y expresiones que tenemos en JavaScript. Una expresión no es más que esto, lo que estamos realizando. Esto es una expresión, ¿no? Esto también es una expresión. Ya. Entonces, ahora lo que nos tocaría serían el tema de estructuras de control. Para empezar con esto, primero vamos a lo que hacemos siempre, crear un nuevo archivo, estructuras de control, ¿no? Punto .js. Siempre JS para decirle al navegador que es un archivo de JavaScript. Eliminamos esto, ponemos estructuras de control JS. Ya, entonces, para este apartado ya vamos a empezar a interactuar un poquito más de nuestra parte, no quemar todo el código. Entonces, para esto tenemos que aprender a ingresar variables, a ingresar datos, que nosotros ingresemos el dato. Actualmente estábamos comparando, digamos, 5 es igual a 5, ¿no? Pero demos un ejemplo, nosotros queremos ingresar nosotros los datos, que nosotros asignar un número a comparar, que ya no sea 5 siempre, sino que si nosotros ingresamos un 7 que sea 7, si ingresamos un 9 que sea 9, ¿no? Sin tener que estar modificando el código. Para esto está el atributo, perdón, el comando o el código que se usa, que es prompt, ya. Si nosotros ejecutamos así de simple, esto es un prompt, esto, una ventanita en el navegador con un cuadro de texto para ingresar, para escribir texto, y dos botones, aceptar y cancelar. Si aceptamos, el texto se envía o se guarda porque esto internamente nos está devolviendo el valor que el usuario ingresa. Y si cancelamos, pues se cierra. Nada más. Tenemos esto. Está pasando el valor que se ingresó a la variable que estuviera acá atrás. Actualmente no se está almacenando en ningún lugar eso. Entonces, vamos a asignar, porque esta es una función que nos devuelve lo que el usuario ingrese. Entonces, vamos a almacenar el valor que el usuario ingrese en una variable. Let o const valor ingresado, ¿no? Sigo la prompt. Dentro de este prompt, si vimos que era una ventanita, podemos escribirle un mensaje. Podemos hacer que aquí, justamente debajo de dice y antes del cuadro de ingreso de texto, se muestre un mensaje. Podemos aquí entre el paréntesis poner comillas y el mensaje que queramos. No sé, ingresa tu nombre. Y si actualizamos la página, ya, nos dice ingresa tu nombre. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la página no se actualiza con el live server normalmente, o sea, no se puede actualizar justamente por el tema del prompt. Mientras no cerremos esto, la página no se termina de cargar prácticamente. Si están viendo, no se termina de cargar y no se va a actualizar mientras esté abierto el prompt. Si nosotros ingresamos el nombre, yo que sé, Alexa, técnicamente el valor está guardado aquí, en valor ingresado. Vamos a revisarlo con sol.log y vamos a imprimir valor ingresado. Utilizamos la página, que se actualice, no sé, Pedro, y se imprime Pedro. Entonces ya estábamos almacenando los valores que una persona ingresa aquí y poder trabajar con esos valores. Ya, ¿y esto para qué se hace o por qué lo estoy haciendo? Justamente porque lo que estamos por ver son estructuras de control. Entonces, empecemos diciendo qué tipos de estructura de control tenemos. Tenemos estructuras de control condicionales. En estas está el if, está el if else
perdón, else if y está el else. ¿No? Esos son los tres. El if es el principal. Y el else if y el else son complementos del if. Así de simple. Tenemos los bucles o también llamados loops. Entre estos está el for, está el while y está el do while. Y tenemos también de múltiples opciones. Eso tenemos el switch. Entonces, ¿cómo se pueden ocupar o cómo ocuparíamos las primeras estructuras de control, las condicionales? Digamos, un ejemplo, nos dicen, dime si una persona es mayor de edad en función de su edad. Y para que no sea muy repetitivo o no se escuche muy repetitivo, tenemos que diga si una persona es admitida en función de su edad, ¿no? Entonces, la condición, digamos que si es mayor de 20 años. Es decir, para ser admitida la persona si tiene más de 20 años, si no, no es admitido. En estos casos donde son de decir sí o no, se aplica las condicionales. Para ser más específico, el if y el else. El else if, como dije, el else y el else if es complemento del if. Entonces, no son obligatorios. Vamos por partes. Un if simple, la estructura sería la siguiente. If, paréntesis, aquí va condición, ¿no? If, la condición y el bloque de código de ejecución que se va a realizar o se va a llamar solo si la condición es verdadera. Digamos por defecto que es verdadero y aquí digamos que sé yo. Digamos que fuiste admitido, ¿no? Console.log. Fuiste admitido, nos dice. Ya, está bien, porque es verdadero. Pero podemos hacerlo de otra forma, usando el const valor ingresado. Vamos a poner que diga ingresar tu edad. Y podríamos aquí poner, así, vamos a ponerle comparación. La comparación es igual a valor ingresado es mayor a 20. Es la condición que nos dice, solo si es mayor a 20. Y podemos mostrar primero el valor de la comparación. If 20. Eso, ya, dice 25. No es la verdadero. ¿Por qué? Porque 25 sí es mayor a 20. Entonces, podemos pasarle esto de fuiste admitido, admitido, le ponemos entre comillas, y aquí le pusimos a hablar de comparación. Y cerramos esto, actualicemos la página otra vez, ahí sí, el 20. No nos sale, no se cumple la condición y por ende no se ejecuta este código, no este bloque de código. Porque la condición es solo si es que es mayor a 20. Entonces vamos a cargar de nuevo, vamos a poner 21
y ya nos sale, fuiste admitido. Este es un if, ¿no? Y algo del if es que no necesariamente podemos pasarle una variable que tenga la condición, podemos pasarle directamente la condición también, es válido pasarle así directamente, también funciona, no hay ningún conflicto. Nosotros revisamos 21, fuiste admitido, 20, no fuiste admitido. Actualmente solo muestra el mensaje de fuiste admitido, pero lo lógico sería que también nos salga un mensaje de que no fue admitido si es que no se cumple la condición. Para expresar esto de que si no se cumple la condición se ejecute algo, existe el, la palabra reservada else. Así como el if es una palabra reservada para ejecutar esto, tenemos la palabra reservada else. No necesita ninguna condición porque esta es por default. Si no se ejecuta la condición anterior, por defecto se va a ejecutar el else. Podemos poner lo mismo, pero solo le haremos la palabra no, no fuiste admitido. Entonces recargamos la página otra vez. Yo sé 20, no fuiste admitido, ¿no? Pero, y digamos, si nos dice más adelante, quiero que digas si tiene más de 20 años, no, perdón, más de 60, no puede ingresar. Digamos, nos dice, pero si tienes más de 60 años, no puede ingresar. ¿Cómo lo haríamos, no? Primero tendríamos que analizar bien el caso o el ejercicio. Las condiciones, ¿qué nos dice? Entonces, fuiste admitido si tiene 20 años, sería entre 20 años y 60, no, ni 60, sí, 60, justito, entre 21 y 60 sería. Fuiste admitido si tienes, fuiste admitido si tiene entre 21 y 60, sería el correcto. Es admitido si tiene entre 21 y 60. ¿Cuál es la otra condición? Tienes más de 60, no puedes ingresar. No puedes ingresar si tiene más de 60, ¿no? Y la otra no es admitido, tiene de 20, menos de 21. Esas son las tres condiciones que estamos manejando. Entonces, ¿cómo se comprobaría? Ya comprobamos que tiene más de 20. Entonces nos faltaría comprobar que tenga menos de 60. ¿Podemos poner un if dentro de otro? Sí, sí se puede. Es decir, podemos poner aquí también un if, yo qué sé, valor ingresado. Dice que debe tener hasta 60, ¿no? Entonces debe ser. Es menor, podemos ponerle X menor, podemos poner directamente que sea menor igual a 60. Debe ser menor o puede ser 60 o menos de 60, pero también debe ser mayor de 20. Entonces estamos diciendo dos condiciones aquí. Ahí nos dice que fue admitido. Pero ¿qué pasa entonces si es que no cumple esta condición? Estamos diciendo que tiene más de 60 años. Entonces podríamos poner aquí también un else directamente. Y aquí pasaría el mensaje que dice, ¿cuál era el mensaje? No puede ingresar. No puede ingresar. Y comprobaríamos. Pongámosle 61. Hola. Actualicemos 61. ¿Sentido? Ah, pusimos que es mayor, debe ser menor. Menor igual a 60. Ahí sí, 61. No puede ingresar. ¿Por qué? Porque primero entra la primera condición. Dice que 61 es mayor que 20. Sí. Se topa otra vez con la segunda, con otra condición. 61 es menor o igual a 60. No, es mayor. Entonces pásale desde acá y no puede ingresar. Como si se cumplió esta condición, no se ejecuta el else. El else se ejecuta si no se cumple ninguna condición, ¿no?
Ya, pero así como tenemos actualmente, es bastante engorroso, o sea, es bastante complicado, está extenso. Hay otra manera más fácil, ¿no? Y la cual sería usar un else if, lo que nos dice aquí. Podríamos ocupar, vamos a comentar primero esto. Qué sé yo, vamos a poner todo esto dentro de un comentario multilínea. Y vamos a copiarme ay, lo mismo. A tener almacenado esto de lo como lo hicimos anteriormente, ¿no? Vamos a ahorrarle el... No, sí. Pa, pa, pam, pa, pam. Entonces, tenemos aquí separado dos condiciones, pero que comprueban respecto a la misma, para ejecutar un valor en sí. Recordemos que aquí nos dice que está metido si tiene entre 21 y 60. Pero si da un mensaje respecto a las dos condiciones, significa que es un if. O sea, que es una sola condición. Y aparte de esto, nos está diciendo un if. Es una unión de las dos condiciones. Entonces podemos aplicar aquí directamente una condición, como el operador y, vimos anteriormente. Esto podemos pasarle a arriba. ¿Ya? Entonces estamos comprobando los dos valores. Que la edad esté más de 20 y menos de 61. Entonces estamos controlando. Entonces ya no hacía falta este if. Pero entonces ya no hay if, no hay un else, porque el else no puede existir por sí solo. Entonces ya no está esto, ¿no? Pero se nos complica porque nos dijo que específicamente quiere que se muestre un mensaje de no puedes ingresar si tiene más de 60, más no que no fuiste admitido. Entonces, actualmente, si nosotros vamos a 61, no fuiste admitido, pero no puede ingresar. Pero es válida la condición, si ponemos 60, fuiste admitido, es válida todavía. Esta aquí es válida, estamos uniendo. Y justamente para estos casos es donde se usa el else if. Antes del else ponemos else, ay, if, ¿dónde está? Else if, si no me acuerdo. Ajá, esto y otro, ya. Y esto funciona justamente igual que el if normal. No sé, condición, vamos a dejarle como condición por no entrar. Funciona exactamente igual que el if. Es decir, esto comprueba. Si no se cumple esto, pasa a comprobarse esto, de acuerdo a la condición que tenga. Y si no se cumple ninguna de las dos, se ejecuta el else. Aquí tendré otra condición. ¿Cuál era la tercera condición? Que debe salir no es admitido si tiene menos de 21. No ves, no. No puedes ingresar si tienes más de 20. Entonces vamos a poner aquí un mensaje. No puedes ingresar. Y aquí sería si valor ingresado es mayor de 60, ¿no? Déjame un segundo. Sí, si tiene más de 60. Y comprobaríamos aquí. Recargamos la página 61. No puedes ingresar. Ya no nos está saltando acá. Y esto es más entendible que todo esto. De hecho, también ocupa menos espacio en el código. Estamos teniendo aquí de la 26 a la 34, son 6, son 8 líneas. Aquí tenemos de la 38 a 44, son 6 líneas. Nos ahorramos 2 líneas. Que aunque parece poco, a la larga, cuando creemos bastante código, es bastante útil, ¿no? Entonces tenemos el if con el else, con el else if. Y, no podemos ocupar solo un else if, podemos ocupar varios. Es decir, que otro, que otro, que otro. Vamos a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. ¿No? Eso sí, tenemos que tener en cuenta que no vamos a ocuparlo para la misma condición todo. Debe ser diferentes condiciones. Pero, ¿qué pasa si es que ya ponemos muchos else if? Ya vamos a ver un caso más específico para eso. Tenemos ahora, esos son los condicionales, tenemos los bucles o loops. Tenemos el bucle for, se ocupa para...
está muy largo. Ya. ¿Qué nos dice el for? El for se ocupa para cuando sabemos el número exacto de repeticiones de un dado bloque de código. ¿No? ¿A qué me refiero? Recordemos que un bloque de código es esto prácticamente. Esto. La única diferencia es que el for va a definir cuántas veces queremos repetir esto. La estructura básica de un for es esta. La estructura básica. Un for con un paréntesis y seguido del bloque de código que vamos a ejecutar. Entonces, que se va a ejecutar n veces, de acuerdo a lo que diga el for. El for en el paréntesis requiere tres parámetros. Hay que tener en cuenta, bueno, no es tres parámetros, pero tres valores, digamos así. Digamos parámetros por el momento. No les voy a confundir mucho. Let index es igual a cero. Estamos creando una variable. Let porque puede ser modificada. Si ponemos const no se va a modificar. Tenemos que tener en cuenta eso. Let index es igual a cero. Estamos creando una variable y inicializándola con un valor cero. Después estamos diciendo que si index es menor que, digamos, 5, todavía no vamos a entrar a raíz, se sume valores al índice. Se sume el valor a index. El más es un operador a sí mismo de asignación que funciona como el más igual 1. Es lo mismo, más igual 1. La única diferencia es que para no estar escribiendo más igual 1 se pone más, que es más corto, y ya se entiende que se va a ir sumando 1 en 1, 1, 1, ¿no? Entonces el for primero va a entrar aquí, llega el código, ejecutó todo lo anterior, ejecuta esta línea. Inicia el LED en índice igual a cero, después dice índice es menor a 5 sí, porque es cero, entonces súmate uno y ejecútate esto. Después regresa hasta el lado de acá, índice es menor a 5 sí, ahora es uno. Entonces súmate uno ahora vale 2 ejecútate esto. De ahí vuelve acá, índice es menor a 5 sí, ahora vale 3 digamos. Ya, súmate uno ahora vale 4 vuelve a ejecutar esto, de ahí vuelve a repetir. Índice es menor a 5 sí, porque era 4 entonces 4 menor que 5 sí. Súmate uno, ahora 5. Vuelve a repetir acá. 5, en lugar de 5, no. Entonces ya no se ejecuta, ya no entra este bloque, se salta lo que está acá afuera. Es así el funcionamiento del for, ¿no? Lo que queremos repetir, nos dicen, a ver, ¿qué podemos decir? Dime las 12 primeras tablas de multiplicar, digamos, dicen. Muéstrame las. Dicen, muéstrame las 12 tablas de multiplicar de un n número. Muéstrame las tablas de multiplicar de un n número de 1 al 12, supongamos. ¿Ya? Entonces, si te dicen que muestres esto, y digamos que vas a ingresar el número también por valor ingresado, vamos a usar este mismo. Ya. Vamos a comentar esto de aquí también, para no estar ocupando. No, dejémoslo así, porque si no, muchos comentarios también. Vamos a ocupar otro prompt que nos diga. Yo qué sé, número de tabla. 10 ingresa. ¿Qué tabla? Ya. Tienes aquí ya almacenado el número de la tabla de multiplicar que sea la del usuario. Digamos que te ingresa un 5, entonces tú tienes que dar desde el 5 por uno hasta el 5 por 12. Se podría hacer fácil, digamos punto log, podríamos valor de tabla, digamos. O sea, valor, no es número, perdón. Número de tabla por uno y iríamos así.
2, digamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 11, 10, aquí podríamos hacer 9, aquí podemos hacer 8, aquí podemos hacer 7, 6, 5, 4, 3 y 2. Nosotros vamos acá, eso no, vamos a aceptar, vamos a aceptar, no. Ya vamos 21, ya. Y aquí dice, ingresa a tabla de multiplicar. Queremos la del 7. Entonces vamos a dar 7, 14, 21, 28, 25, 42, 49, 56, 63, 70, 77. Y nos está marcando un error en el reino definido. Ah, es el de acá. Ya está. Aún no estamos viendo esto, ¿no? Déjale ser. Ya. Bueno, entonces igual. Ay, carajo. Bueno, cuando ponemos cancelar, se acepta el valor cero por defecto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos 4. Ahí sí. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 y 48. Es válido, nos funciona así, pero y si nos pide ya no de 12, nos pide de 120. No vas a escribir esto 120 veces, copiar y pegar y escribir 13, 14, no, eso no se hace. Entonces, para evitar ese tema de estar escribiendo línea a línea, ocupamos un for que nos facilita el trabajo. Ponemos, que como nos dijo hasta el 12, haríamos primero empieza en uno y termina en 2. Hay que analizar el ejercicio bien porque el valor que se va a multiplicar ya lo tenemos. Lo que nos hace falta son los números que se van a utilizar para la multiplicación, es decir, uno, 2, 3. Entonces podemos usar el index. Podemos usarlo que empiece en uno y termine en 12, ¿no? Vamos a hacer eso. Bueno, sería menor, igual, así sería. Ahí sí, porque si no, si cuando llega a 12 no se va a ejecutar. Va a ser 11, sí, se muestra el mensaje. Va a ser 12 y ya no se muestra el mensaje. Entonces, que sea 12 se muestra el mensaje, cuando sea 13 ya no. Ahí estaríamos. Y aquí, perfecto. Aquí haríamos un console log, punto log, punto y coma. Vamos a usar el, a ver, vamos a dejar aquí. Bien. Podemos concatenar, ¿cierto? Podemos usar un más. El más, cuando ocupamos con números, se suman. Pero ¿qué pasa cuando ocupamos con strings o letras? Las une. Eso hace, unirlas. Y si es que el primero es string, el segundo es un número, convierte el número a un string. Es lo que hace internamente JavaScript, ¿no? Es un número de tabla, así. ¿Ya? Está uniendo las palabras, porque a la final esto aquí nos devuelve un string, nos devuelve un número, hay que tener en cuenta eso. Más adelante vamos a ver cómo transformar de strings a números. Entonces aquí nos dice la tabla de multiplicar sin resta de 5 del 5. Ya. Aquí haríamos lo mismo con sol.log. Directamente que nos muestre solo el valor, ¿no? Poríamos número, tabla, por y el index. ¿Ya? De esta manera. Si vamos a revisar, y damos 21, no sé, 5, no sé. Este es del anterior, no se ha actualizado, actualizamos 21. Ahí sí, digamos del 5. La tabla de multiplicar del 53. Ahí me pasé, era de 5. 53, 106, 159, 212, ¿no? Y es válido. Y ya no me dicen del 12, ahora me dicen 120. Uy, va a ser mucho, pero no importa, vamos a ponerlo. Se van a mostrar muchos mensajes, pero para un ejemplo, ¿no? Lo actualizamos para que se actualice. Daisy, 21 del 2, ¿no? Porque son mucho. Y se hasta los 120 valores. Sí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, así, 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 hasta que al final es 240. 120 por 2, 240. Es válido. Y no tuvimos que estar escribiendo la misma línea de código por 120 veces. Entonces aquí es donde se ocupa el for.
Cuando sabemos el número exacto de repeticiones de dado un bloque de código, de un dado bloque de código. El bloque de código será multiplicar el número, el n número dado por el usuario por 1 al 12. Entonces ya tenemos lo que vamos a ejecutar siempre. Esto, ¿no? O si nos piden mostrar un mensaje 12 veces, ya pues lo mismo. En vez de la multiplicación ponemos el mensaje. Para eso es el for. Ahora, el segundo bucle tenemos el while. No vamos a mostrar ningún mensaje ahorita, solo dejemos el for. ¿Qué nos dice el while? A ver, vamos a comentar del while. El while nos dice que se usa cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir algo, pero hay una condición clara, ¿no? Está muy largo. Ahí está. Y está bien pende por abajo. Ya. While se usa cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir algo, pero hay una condición clara. Digamos un ejemplo. Queremos festejar el cumpleaños de una N persona mientras tenga menos de 17 años. ¿Sería un ejemplo válido? Queremos festejar cumpleaños. Ahí, ahí está. Ya. Queremos festejar el cumpleaños de una persona mientras tenga menos de 17 años. Mm, pero podemos hacerle, la idea es que en cada bucle la edad se actualice. Pero para usar que la edad se vaya sumando, podemos usar un for simple, porque sabemos que va a ser mientras tenga 17. Entonces nos da una edad y vamos a sumar uno mientras sea menos de 17, ¿no? Es válido, pero mejor hagámoslo con un while. Para usar un while, digamos, asumamos que mm, nuestra concepción de edad. ¿Qué nos dice entonces? Queremos festejar el cumpleaños de una persona mientras tenga menos de 17 años, pero tenemos que asumir que nuestra concepción de edad no es igual. Es decir, esta persona puede cumplir, jeje, n años en un año. Entonces, ya no lo podemos hacer con un for, porque un for nos va a sumar de uno en uno, o de dos en dos, o de tres en tres. Pero aquí nos dice que puede en un año cumplir prácticamente uno, en el otro año puede cumplir cuatro, en el otro puede cumplir cinco. O sea, el valor de la edad que se cumple no es constante. Ay. Entonces, la manera más fácil de hacerla sería que el usuario, en cada bucle, el usuario nos ingrese la edad que tiene, ¿no? Ujú. Y para ocupar un bucle donde tenemos una condición clara y no hace falta un valor que se va a estar sumando, porque no vamos a tener que sumar nosotros. Por ejemplo, aquí el for se ocupa porque necesitamos un valor para sumar, que se va a sumar, ¿no? Pero aquí no vamos a sumar nada, solo necesitamos la condición. Entonces, cuando solo necesitamos una condición, como nos dice, una condición clara, se ocupa el while. Pues while, la estructura básica del while es esta. While, condición y paréntesis. Para esto vamos a decir que nos ingrese una
edad, prompt. Puedo decir que al inicio, por defecto, empezó con un año, ¿no? Y aquí vamos a poner edad es igual a prompt, cumpliste. Cada vez que el usuario o que se festeje un cumpleaños, le estamos preguntando a la persona qué edad cumplió, ¿no? Pero primero, console.log, imprimiremos un mensaje de feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿no? Ahí sí. Y después agregamos la edad. ¿Y cuál será la condición? Que la edad sea menor a 17. Eso nos dice que tenga menos de 17 años. Entonces el güey que hará, comprobará si la edad es menor a 17 años. Si es menor, entonces ingresa después. ¿Qué edad cumpliste? Y ahora dice que ya cumplió 3 años. 3 es menor que 17, sí. Vuelve. Actualiza la edad a la edad que haya puesto. Si ingresó, digamos, un 15. 15 menor que 17, sí. Cumplió 17, 15. Y vuelve. Ya cumplió, digamos que cumplió 20. Tiene 20 el menor que 17. No, ya no ingresa aquí y directamente se salta esta parte y va para acá abajo. Vamos a actualizar esto. Vamos a poner 21 del 2, ya. Ella nos dijo feliz cumpleaños, ¿no? Y una vez que nos dijo feliz cumpleaños, ¿qué edad cumpliste? Tenía un año, vamos a darle 10. Otra vez feliz cumpleaños. Digamos que se confundió o no sé, es un otro país, otro mundo, donde al siguiente año le quitan un año. Entonces ya tenía 9, 10, ¿no? Vamos a darle 9. Cumplió 18. Se acabó. Entonces aquí no sabíamos o no sabemos, mejor dicho, cuántas veces se va a repetir. Porque puede que sea de uno en uno, o puede que sea de tres en tres, o puede que sea de X valor, ¿no? Entonces no sabemos cuántas veces se va a repetir. Justamente eso. Pero tenemos una condición. Aquí, aquí sabemos cuántas veces se va a repetir y justamente en función de cuántas veces se va a repetir, tenemos una condición que la va a cumplir. Y ahora tenemos el do while. El do while es exactamente lo mismo que el while. Lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que el do while primero ejecuta y después comprueba. El while primero comprueba y después ejecuta. Es decir, digamos que la edad, la persona empezó con 17 años. No se va a ejecutar ni una sola vez. Pero si es que si jugamos el do while, estamos viendo que primero va a ejecutar lo mismo. Hagamos el mismo código y la misma condición. Solo agreguemos aquí que sea do.while, ¿ya? Para saber cuál es de cuál. Entonces, si tiene 17, en el while no va a entrar porque está controlando primero, pero en el do está haciendo primero y después eh, eh, com- comprobando, ¿no? Entonces vamos a hacer, actualicemos esto de nuevo. Ponemos 21 del 5, no sé, ya nos dijo feliz cumpleaños. Sí, que lo hice, ¿verdad? Ahí está con esto. Ponerle. Ah, ya entró el Dual, ya, pero vamos a ponerle esto un rato. Vamos a utilizar ahí sí. Este se queda bugueado la página por el hecho de que estamos ocupando los prompts mismo. Ingresa tu edad, pon unos 21, no sé, la del 2, y ahí sí. Ya nos dijo feliz cumpleaños Dual, es decir, ya se saltó el while porque el while no le permitió entrar por la condición, pero perdón, sí, se saltó el while por la condición, no le permitió entrar. Pero va el do ejecutó. ¿Y esto qué nos permite? Que el do while, se ejecuta, siempre se va a ejecutar mínimo una vez, mientras que el while se puede ejecutar 0 veces. El do while no se puede ejecutar 0 veces, siempre se ejecutará mínimo una vez, pero el while 0 veces, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta.
¿Y qué nos permite esta ejecución de una única vez? Que ahora ya la persona, digamos, justamente como dijimos, tenía 17, pero al cumplir el siguiente año le restan. Digamos que esta vez ya no le restan un año, le restan 5. Entonces tenía 17 menos 5, 12. Y se sigue repitiendo. Y le suman 6, 18. Y ese trino se ejecutó dos veces. A diferencia del while, ¿no? El while no se va a ejecutar así. El while si ya no cumple, no se ejecuta y se termina. Pero el do while sí, se ejecuta mínimo una vez. Esos serían en bucles. ¿Qué más? Tenemos las múltiples opciones, los switches. Para esto de las múltiples opciones tenemos que entender, es justamente la mejora prácticamente, por así decirlo, la mejora del if. ¿Por qué digo que la mejora del if? Porque el switch nos permite ocupar varias condiciones con respecto a un valor, sin estar siguiendo la condición constantemente, ¿no? Un ejemplo, digamos que nos piden imprime un mensaje en función del día. Nos dicen imprime un mensaje en función del día de la semana, ¿no es cierto? Vamos a Vas a dejarle que la sea 21 por defecto para no seguir viendo estos mensajes. Vamos a poner que aquí sea por defecto el 2 y creo que son todos los mensajes. En este que se va a ejecutar vamos a decir que es 18. Ya. Entonces se imprime un mensaje en función del día de la semana. Como son 7 días, deberíamos hacer 7 mensajes, 7 condiciones con el if. Pero el switch nos facilita eso. La estructura eh, de esta estructura de control es la palabra reservada switch, la clave y el valor. La clave es el valor que se va a comparar. Es decir, digamos, ponemos lo mismo con perdón, día, solo ponemos día. Es igual a prompt, ponemos ingresa el día y que ponemos, le pasamos la clave que será día, que es el valor que se va a comparar. Y aquí podemos hacer el valor, es decir, lo que va a controlar o lo que va a comparar. Si es que día va a ser igual a esto, se va a ejecutar lo que esté dentro de este bloque de código, que aunque no veamos aquí es como si estuviera esto, ¿no? Así mismo. Entonces ponemos aquí, yo que sé, lunes. Un console.log. Hola, lunes. Hola, concatenamos ese mismo día, ¿no? Y break. ¿El break para qué se ocupa? El break finaliza esta ejecución. Si no ocupamos el break, se va a pasar al caso que le sigue. En este caso sería el default. ¿El default qué es? El default es como el else del if. Es el else del if. Es la función por defecto que se ejecuta si no se ejecuta en ningún caso anterior. En este caso tenemos un caso, ¿no? Pero eran por días de la semana. Puede ser martes y lo mismo, ¿no? Puede ser miércoles, jueves y demás. Y va a ser así. Ya está aquí, utilicemos la página. Ah, es cierto, tiene 0 años, ¿no? Ya ahí sí se actualizó. Dice ingresa del día. Voy a poner lunes. Hola, lunes. Está sin espacio. Actualizamos. Martes. Hola, martes. Actualizamos otra vez. No sé, viernes. Actualmente no hemos hecho la opción para el viernes. Y no nos muestra nada porque es la opción por default. ¿No? Entonces vamos a ponerle un mensaje también a este.
No, no sé. Ahí está. Lo siento, aún no termino los demás mensajes, ¿no? Ahí le decimos esto. Yo qué sé, pongamos viernes. Lo siento, aún no termino los demás mensajes. ¿Ya? Y así podríamos ir haciendo para el caso miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Es lo mismo. Estas serían las estructuras de control que manejaremos aquí en JavaScript. Y adicional a esto, ¿qué más se puede poner? Como ya hemos visto un poco lo que es el tema del usuario, de lo que ingresa el data del usuario de una estructura de control, un ejercicio práctico para todo esto sería el siguiente. Realizar un juego de adivinar el número. Ya, esto sería un juego de adivinar el número. El usuario se irá ingresando n números hasta adivinarlo. Una vez que el usuario, bueno, acertó, o vamos a darle como adivine. Una vez que el usuario adivine el número, el juego debe mostrar un mensaje de felicidades, ganaste. Este juego, caso, ya, ahí está. Esto adivinarlo, una vez el usuario adivine el número, el juego mostrará un mensaje de felicidades, ganaste. Caso de no adivinar, en los intentos dados mostrará lo siento, perdiste. Este juego tiene un máximo de 10 intentos y cada intento el juego le dirá, y en cada intento el juego le dirá si el número es mayor o menor que el ingresado por el usuario. Entonces, este sería un ejercicio práctico, bastante práctico de hecho, para implementar esto. Algo a recalcar en esto sería que el número, el número que tiene que llenar el usuario estará quemado en código, es decir, va a ser una variable de tipo constante con un número, digamos esto, sería const, porque no se puede modificar, 25, y este sería el número a adivinar, 25, 21, perdón. No, así sería lo mismo con el número. Podrían ponerle 100, 200, el número que deseen y harían pruebas a ver si funciona esto.